Buen día a todos. Helen, tenemos un asiento aquí para usted. Esta es la abertura judicial que durará de hoy de ahora hasta el mediodía. Es un honor tener al juez superior Moeng Moeng de Sudáfrica y tener a tantos otros jueces también con nosotros. Después de haber escuchado al presidente del Tribunal Supremo, Moeng Moeng, queremos escuchar de ustedes. Soy David Campbell, juez federal de Arizona. Es una persona maravillosa. El presidente del tribunal me ha pedido que diga muy poco de él. Él es el presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, también de la Corte Constitucional de Sudáfrica. La hace la cabeza del sector judicial. Puede tomar decisiones administrativas para las cortes. Él tiene lo que se llama, él es parte de la Comisión Judicial de Servicios, que es el comité que recomienda jueces para todo el país, y es un placer tenerlo aquí. Y hay una reunión de este mismo comité que empezará hoy aquí en este salón. Y entonces lo tenemos a un especialista aquí para hablarnos de tal asunto. Es un placer también poder escuchar en esta conferencia de él, porque él trae una perspectiva diferente de todos los problemas que estamos teniendo en este mundo. El Sudáfrica moderno está hablando y es un ejemplo de los recursos humanos y los derechos humanos estos últimos años. Sudáfrica tiene lo que podríamos decir una de las constituciones más detalladas de lo que es defender los derechos humanos, y tiene una corte especial solo para identificar y proteger esas situaciones que todo tienen que ver con estos problemas de los derechos humanos. Esta corte tan especial protege algo tan importante. El estar en una corte judicial es increíble. Está puesta en el medio de Johannesburgo, arriba de una loma, y este edificio está al lado de una de las prisiones y está hecho de los ladrillos de la prisión, y es un símbolo de cómo los derechos humanos triunfan sobre todas las cosas. Es uno de los lugares más inspiradores en los que he estado, y es un honor tenerlo a este juez presidiendo ahí. Le daremos el tiempo. Muchas gracias, señor Campbell, por sus amables comentarios. Quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer al juez Wallace por persuadirme para que viniera. Ya me he beneficiado al estar aquí y sé que me beneficiaré aún más. Se me ha pedido que comparta algunas cosas en cuanto a la religión, el derecho y la estabilidad social en Sudáfrica. Y voy a utilizar lo que he preparado, y para ello quiero comenzar citando al señor Nelson Mandela y también contestar la pregunta de por qué se ha concentrado tanta atención en una persona. Una vez que en Sudáfrica nos dimos cuenta de las divisiones que habían apartado a las personas por tantos años y que no habían traído ningún beneficio para ninguno. Y cuando la victoria
literalmente se podía palpar. Una de las personas que tuvo una función principal en estas negociaciones, Chris Haley, fue asesinado. Sudáfrica estaba a punto de entrar en guerra y tener una inestabilidad social. No fue el presidente ni ninguna otra persona que habría podido arreglar la situación en ese momento. Tomó a Nelson Mandela, que no era presidente, no era ministro del gobierno, para que se dirigiera a la nación y la salvara de la inestabilidad que Sudáfrica había tenido en ese momento y que nunca antes había tenido. Y por eso quiero compartir lo que él dijo en cuanto a la religión. Dijo, la religión tiene que ver con el amor mutuo, el respeto del uno por los otros y la vida misma. Se trata de la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, hechos a imagen de Dios. Y la religión en general, al igual que la ley, se supone que alienta el interés en los demás, el respeto de los derechos humanos fundamentales, la paz y la estabilidad y la armonía, que son ingredientes esenciales para la prosperidad y la realización humana. Por esta razón, solo puede ser desalentador cuando el propósito original de la religión está distorsionado y se utiliza como base para la opresión de los demás. Aquí quiero hacer una pausa para contextualizar sus comentarios. En los años 50, a mediados de los años 50, vino un hombre de Zimbabue, que en ese entonces era Rodesia, se llamaba el doctor Henry Verwoerd, hijo de un evangelista, y él mismo quería ser ministro de religión. Él encontró un sistema de gobernanza que subsecuentemente se llegó a conocer como la segregación social, y esta es la base de este sistema. Y la justificación casi todas las personas que creían en este sistema se fiaron de aferrarse de esto. En Génesis 29, 22 a 25 dice, hay una razón por la cual los negros siempre deben ser tratados como personas inferiores, y esto viene de la maldición que Noé le dio a su hijo Ham, que Noé estaba tan borracho que se desnudó, y Ham invitó a sus hermanos a divertirse y beber. Los que conocen bien la historia de la Biblia, que la conocen quizás más que yo, dirían que los africanos son descendientes de Ham. Y a eso se aferró el señor Verwoerd para decir que han sido condenados a servitud perpetua, a esclavitud, y por eso se explica un sistema que los va a tratar menos que seres humanos, y por eso esto se justifica. Para acortar la historia, ese sistema que no permitía que los negros y los blancos se casaran entre sí, condenó a los negros a instituciones inferiores. Así que los blancos no podían tener privilegios mayores que los negros, y esto creó un resentimiento entre los negros.
Como consecuencia, hubo resistencia civil y pasiva que terminó en un conflicto armado y una inestabilidad social en Sudáfrica. El resultado fue que por muchos años los negros y los blancos en Sudáfrica se estaban matando los unos a los otros. Las atrocidades que pienso que todos ustedes conocen ocurrieron en Sudáfrica. Y la pregunta que ha debido quedar en la mente de todos los líderes políticos en algún momento, llegando a los años 1990, fue ¿qué es lo que se debe hacer para poner fin a esta inestabilidad social que está experimentando Sudáfrica? Porque todo esto ocurrió a raíz de que la religión se distorsionó de tal manera para que rechazaban la idea de considerar a los negros como seres humanos, y el entendimiento de los que estaban en puestos del gobierno con relación a la religión, de la función de la religión en estas circunstancias, fue que todas las leyes indicaban que la discriminación era la orden del día. Algo diferente, como indiqué, tenía que ocurrir y era el nuevo orden que Sudáfrica ha determinado que se va a implementar a partir del año 1994. Quizás debo leer esta parte. En la democracia que existió, se escogió la parte de la reconciliación para la libertad, paz, prosperidad y estabilidad social. Una de las aspiraciones fundamentales de Sudáfrica fue desenterrar las verdades con relación a la pérdida de vida que ocurrieron durante esta era de segregación social, conceder amnistía a todos aquellos que fueron motivados por consideraciones políticas a matar y satisfacer los requisitos de la amnistía que se reúnen y concilian la nación. El presidente Nelson Mandela debe haber tenido esto en mente cuando dijo: los sudafricanos deben recordar el terrible pasado para que podamos tratar esto perdonándonos donde el perdón es necesario, pero sin olvidar nunca. Ha llegado el tiempo de sanamiento de estas heridas, el momento para salvar los abismos que dividen. Nos ha llegado el tiempo para construir está aquí. Entonces se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para desenterrar la verdad detrás de las muchas desapariciones y muertes de los sudafricanos. La nación vio a muchos, pero no a todos. A algunos se les dieron la amnistía porque estábamos tan profundamente divididos por nuestro pasado. El presidente Mandela dedicó a gran parte de su presidencia y de su vida como un ciudadano libre al proyecto de construcción de la nación y la reconciliación. Además, la supremacía parlamentaria fue desechado en favor de la supremacía de la Constitución. Todas las leyes y conductas inconsistentes con nuestra Constitución han quedado válidas. Nuestra sociedad es una sociedad pluralista, con el fin de dar efecto a la pluralidad de nuestra sociedad. Los padres de la patria y las madres de nuestra Constitución determinaron que para constituir un Estado democrático soberano apoyado en los valores de la dignidad humana, la igualdad y la promoción de los derechos humanos y las libertades, produjo una Constitución con una Carta de Derechos que afianza los derechos humanos, incluyendo la libertad de religión, creencia y opinión.
En el decreto 15 de la Constitución se menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento. Las observaciones religiosas pueden llevarse a cabo en estados o con la ayuda en instituciones ayudadas por el Estado, siempre que aquellas observancias sigan las reglas hechas por las autoridades públicas competentes, que se lleven a cabo de una manera equitativa y que la asistencia a ellas sea libre y voluntaria. Esta sección no impide que la legislación reconozca los matrimonios que se llevan a cabo bajo ninguna tradición o un sistema de religiones, la ley personal o familiar, los sistemas de derecho personal y familiar bajo cualquier tradición o adheridos a las personas que profesan una religión en particular. El reconocimiento en términos del párrafo A debe ser consistente con esta sección y las otras disposiciones de la Constitución. Este derecho está calificado como la Constitución, que establece que esto no se puede ejercer de una manera incompatible con la Carta de Derechos. Está claro que el derecho a la libertad de religión está calificado para prevenir la opresión de las personas en nombre de la religión, como ocurrió en la época de la segregación social y como es el caso en otros países. Además, el artículo 9, sección 3 de la Constitución establece que el Estado no podrá discriminar justa o injustamente o directa o indirectamente a cualquier persona por alguno de los motivos, entre ellos la religión. Nuestros tribunales se han expresado en cuanto a la importancia de la religión en nuestra sociedad pluralista. Ahora, citando de lo que dice nuestra Constitución, la esencia del concepto de la libertad de religión es un derecho para entender tales creencias religiosas como una persona elige, el derecho a declarar las creencias religiosas abiertamente y sin temor a obstáculos ni represalias, y el derecho de creencia religiosa manifestada por el culto, la práctica o mediante la enseñanza. En el contexto de libertad de religión, las personas pueden expresar esas prácticas mediante la predicación. La libertad de religión ha quedado definida así. La libertad de religión es importante para nuestra democracia constitucional, que se basa en la dignidad, la igualdad y el derecho. Nuestra sociedad es diversa, se compone de hombres y mujeres de diferentes contextos culturales, sociales, religiosos y orígenes lingüísticos. Nuestra Constitución reconoce esta diversidad. Esto es evidente en el reconocimiento de los diferentes idiomas, la prohibición de discriminación por razón de, entre otras cosas, la religión, el origen étnico y social y el reconocimiento de la libertad de religión y de culto. La protección de la diversidad es el sello distintivo de una sociedad libre y abierta, es el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los seres humanos. La libertad es un ingrediente indispensable de la dignidad humana. Nuestra ley suprema y el derecho a la libertad de religión han resultado ser una combinación letal contra la inestabilidad social. La introducción de la tolerancia religiosa y la apreciación de la paz y la estabilidad que una celebración de la religión de nuestra diversidad puede rendir, explica la estabilidad social que Sudáfrica ha disfrutado constantemente durante los últimos 21 años como una democracia constitucional. Al optar por la libertad religiosa y el afianzamiento de los derechos fundamentales, los derechos humanos, nuestro país ha experimentado una mayor paz y estabilidad entre los diferentes grupos religiosos. Como resultado, no tenemos conflictos religiosos experimentados por otros países, especialmente África y Asia, especialmente en la época más reciente. La paz y el desarrollo económico sostenible en nuestros países nos permite abrazar la libertad religiosa y humana. Lleva un énfasis en luchar por crear un universo democrático donde hay interés en las personas, donde la sociedad igualitaria tiene aspiraciones para poder profesar sus creencias independientes.
Debemos llegar a un punto en el que somos capaces de decir que cada país pertenece a todos los que viven en él, unidos en la diversidad. Nuestra visión constitucional y nuestras aspiraciones que explican la paz y la estabilidad social que no se puede declarar de una mejor manera que con el preámbulo de nuestra Constitución. Nosotros, el pueblo de Sudáfrica, reconocemos las injusticias de nuestro pasado, honramos a los que sufrieron por la justicia y la libertad de nuestra tierra, respetamos los que han trabajado para construir y desarrollar nuestro país y creemos que Sudáfrica pertenece a todos los que viven en ella, unidos en nuestra diversidad. Por lo tanto, a través de nuestros representantes libremente elegidos, adoptamos esta Constitución como la ley suprema de la República a fin de sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada en los valores demócratas, la justicia social y los derechos humanos fundamentales, sentar las bases de una sociedad democrática y abierta en la que el gobierno se basa en la voluntad del pueblo y de todos los ciudadanos y estos derechos son protegidos por la ley, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y liberar el potencial de cada persona, construir una Sudáfrica unida y democrática capaz de tomar su lugar soberano en la familia de naciones. Que Dios proteja a nuestro pueblo y bendiga a Sudáfrica. Reconocemos la religión y todo eso. Esto describe la paz y la igualdad que tiene África sobre las últimas 2 décadas. El presidente Mandela dijo: necesitamos instituciones religiosas a seguir siendo la conciencia de la sociedad, custodio moral y un campeón valiente de los intereses de los débiles y oprimidos. Necesitamos organizaciones religiosas para ser parte de una sociedad civil que se moviliza a la campaña por la justicia y protección de los derechos humanos. Y finalmente, ley y la religión pueden y deben ser irremediablemente casados por lo común, y el bien como un bien de una nación. Cuando esta es la visión que informa a su papel social, la estabilidad social será relativamente fácil de lograr. La ley en nuestro caso es la Constitución. Es la ley suprema. Entonces, si queremos encontrar qué tiene la ley de Sudáfrica y qué él tiene que decir y cómo provee para la religión y cómo contribuye a la estabilidad social que brinda esta Constitución. Por lo que digo de la religión, ya lo dije, que está dentro de la Constitución, que dice que tenemos la libertad de la religión. Y porque los valores morales que salen de todas las religiones, que son constantes con nuestra Constitución, se los reconoce, y esas religiones pueden hacer una contribución para fortalecer la fibra moral de Sudáfrica y nuestras leyes morales basadas en esos valores, para que las personas se sientan cómodas porque están metidas en nuestra Constitución y tienen que ver con todas nuestras otras leyes por el cual un país se gobierna y brinda esa paz y esa estabilidad social que Sudáfrica ha sentido estos últimos años. Quiero concluir por decir: la libertad religiosa ha traído unos milagros en Sudáfrica. En muchas ocasiones encontraremos que todas las religiones se juntan para hablar de cualquier problema social ellos están pasando. En varias ocasiones verán que ellos se juntan para atraer la atención del gobierno a algo que se había hecho en contra de la moralidad. Pero como ven, las otras
legiones y cómo ven las legiones que se debería hacer. Y cuando hay caos o hay un problema para pelear contra esa estabilidad, encontramos estas legiones juntándose, uniéndose para estabilizar cualquier situación que pida esa estabilidad. Y esto es posible porque todos son iguales delante de la ley. Y la ley facilita esa unidad para que todos puedan explicarlo como ellos creen. Gracias. Gracias, señor juez. Ahora el interés de esta sesión es que tengamos una conversación abierta. Las preguntas se pueden hacer hacia al juez Moen. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta general de la cual hablaste. Que la promesa y lo que y lo que pasó hace 21 años en Sudáfrica inspiró al mundo. Y la Corte Constitucional y la Constitución son increíbles. Y los productos son impresionantes. Cuando la mayoría podrían sufrir una pérdida, pero ellos se juntaron. Ahora estamos 21 años más adelante y estamos viendo un país con más de 15 millones de personas. Muchos idiomas se hablan, son 11 idiomas oficiales en Sudáfrica para mostrar la diversidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está funcionando de día a día estas libertades, esta libertad? ¿Se está dando a todas las personas? Hay 15 millones de personas peleándose por lo que piensan. ¿La división de hace 21 años se está cumpliendo hoy en día? ¿Y qué papel tiene la creación de la Corte Judicial en esta división y unificación? Antes yo pensaba que los norteamericanos eran personas que son muy complicadas, pero creo que los sudafricanos últimamente han estado viendo la televisión norteamericana. Estamos agradecidos que desde un principio se dedicó mucho tiempo, dinero y esfuerzo para crear más derechos humanos en Sudáfrica. Con cualquier situación en la que haya una provocación o si hay creencia de que se están violando los derechos, por la confianza que tienen en nuestro sistema legal, especialmente en nuestros tribunales, van al tribunal para que la Corte pueda expresar cuál es la posición correcta con relación a los derechos que consideran que fueron violados. En cuanto a nuestras aspiraciones, se ha progresado muchísimo de cualquier punto que veamos nuestra sociedad, pero 21 años es un periodo corto para permitir que un país logre lo que se ha logrado, pero se ha logrado mucho. La Corte Constitucional está desempeñando una función para asegurar dónde ha habido una violación de los derechos fundamentales de acuerdo con las órdenes que se han dado. Quiero darle un ejemplo. La vivienda es uno de los problemas serios que enfrentamos en Sudáfrica. La Corte Constitucional ha dicho en muchas ocasiones que el gobierno fue forzado a dar una expresión práctica al derecho de vivienda, según lo que está escrito en nuestra Constitución, en circunstancias las que se había hecho un compromiso para que el gobierno proporcionara educación a los niños, porque la educación se proporciona de acuerdo con la Constitución. Se han hecho arreglos para que
el gobierno cumpla con estas responsabilidades, porque a veces no es una pregunta de que si hay recursos o no, sino si las personas no usan los recursos disponibles para utilizarlos o para expresar los derechos de las personas. Lo que nuestros tribunales, especialmente los tribunales constitucionales, están haciendo es algo crítico para asegurar que la Constitución defienda a las personas para quienes se ha escrito. Juez Wallace. Es un placer tenerlo con nosotros y gracias por haber venido. Sé que es difícil, pero lo necesitamos aquí para que explique esto tan importante que ha pasado en Sudáfrica. Y gracias por su liderazgo. Inicialmente, el juez superior tribunal lo elegían como una persona que estaría sobre todas las jueces. Bajo el juez superior, Shackleton se hizo un cambio y el juez superior se convirtió en la cabeza de la Corte Constitucional y el presidente sobre la otra corte. Y esto muestra que la Corte Constitucional es la corte más grande en proteger los derechos humanos. Su constitución, como lo leo yo, usted lo hizo muy cuidadosamente de cómo ustedes hablan de la ley internacional, que no es ley, son buenas ideas, que ustedes van a ser la parte de la nueva Sudáfrica. Y su constitución está llena de todos estos derechos humanos. Y después ustedes cambiaron el liderazgo. Eso fue un proceso definitivo en el cual iban a definir la constitución como el documento que gobierna para cumplir todas las aspiraciones y deseos que todos tenían. Eso fue una decisión consciente que todo el liderazgo se tuvo que mover hacia la Constitución con todas sus partes. Así fue. Desde agosto del 2013 la Constitución se cambió, no solamente para ampliar la jurisdicción del Tribunal Constitucional en el sentido de que todas las entidades podían presentar apelaciones de que se tuvieran que tomar en consideración, pero también debido a que a través de los años los abogados, como estaban forzando cualquier método, aun si no había constitucional al respecto, para que hubiera un sabor constitucional, para que el Tribunal Constitucional lo consideraran, porque tenían tanta confianza en el Tribunal Constitucional, querían que esta Corte tuviera la última palabra en reconocimiento de esta tendencia y también debido a que, ya sea correcta o incorrectamente, que no hay ningún aspecto de nuestras vidas en lo que la Constitución no influya. El desarrollo lógico fue que teníamos que buscar enmiendas constitucionales para ampliar la jurisdicción del Tribunal Constitucional y también en forma categórica especificado en la Constitución para que fuera el último tribunal de apelaciones. ¿Hay comentarios o preguntas? Juez Jones. Hay un micrófono que va hacia usted para que todos podamos escuchar la pregunta. Gracias por estar aquí y por traer su sabiduría. Mi experiencia me ha llevado a creer que es difícil, si no imposible, lograr una aplicación igual a la ley, a menos que la rama judicial esté un poquito superior sobre las otras ramas. Veo que ustedes recibieron esa independencia. En el sistema de Sudáfrica, ¿cómo le dieron esa independencia para asegurarle, como a los jueces o a los abogados, que
la Corte hará sus decisiones individuales. También otra pregunta es, ¿hay presiones dentro de la Corte que quieren cambiar la legislatura? Quiero comenzar diciendo que yo tengo interés en cuanto al desarrollo en este país desde 1800 algo, cuando John Jay, el el juez, tuvo que irse para Nueva York debido a los desafíos que las democracias como la de Sudáfrica encuentran y con las que tienen que contender. Afortunadamente para Sudáfrica, y informados por nuestra historia, aquellos que redactaron la Constitución se aseguraron de que la independencia judicial se incluyera en la Constitución, porque antes de tener una democracia constitucional era muy fácil interferir con el Departamento Judicial, especialmente por el proceso de asignación. El ministro de Justicia y el presidente eran los únicos que sabían quiénes podrían ser asignados como jueces, y los demás tenían que ajustarse a lo que ellos decían. No solamente eran para ser asignados, pero para ir de un nivel a otro. En Sudáfrica, la independencia judicial es altamente protegida, pero no solamente eso. Los factores que contribuyen al fortalecimiento de la independencia judicial se tenían en cuenta. ¿Cómo se pagan a los oficiales jurídicos? En algunos países hay corrupción. Están rotando con más frecuencia, bajos salarios, y prácticamente no existen beneficios. Pero con toda humildad, nosotros sí protegemos, y se requiere la mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea para votar en favor de los jueces, y es difícil retirar a un juez o magistrado de su oficio, porque parte del proceso que ocurre bajo el auspicio de la comisión del magistrado, cuando un magistrado se ve afectado y la comisión de justicia se ve afectada, una vez que se haya tomado una decisión, un juez en particular o un magistrado, que hay que retirarlos. 2/3 partes del Parlamento tienen que estar de acuerdo con esta recomendación antes de que se le dé esa recomendación al presidente. Desafíos los hemos tenido. Poco después de que se creó el Tribunal Constitucional, el Departamento Judicial empezó a atacar los que han seguido lo que ha ocurrido después de la visita de al-Bashir a Sudáfrica. Dice, hay que arrestarlo de acuerdo con la orden de la Corte Internacional. Esto hizo que surgiera mucha tensión que no habíamos anticipado. Se hicieron declaraciones: sí, estos jueces son una amenaza a la democracia, los jueces quieren apoderarse del gobierno, y muchos casos que me forzaron con el interés en la independencia judicial, organizar una reunión el 8 de julio de este año para poder reflexionar en el estado de las cosas y tomar nuestra posición.
se hizo una transmisión para calmar las tormentas y buscar una audiencia con el presidente como la cabeza del Estado para acortar la historia. El 27 de agosto tuvimos una reunión, una delegación del cuerpo judicial y del cuerpo ejecutivo con el presidente allí. Tuvimos un análisis muy franco y de ahí en adelante para evitar que alguien empezara a decir que el Departamento Judicial estaba comprometido, estaba en peligro, especialmente con la atención de los medios de comunicación, y desde ese entonces no hemos tenido las críticas tan severas en contra del Poder Judicial. Y el 3 de noviembre el Poder Ejecutivo y el Parlamento se van a reunir nuevamente porque el Parlamento también tiene sus preocupaciones en cuanto a la manera como hacemos las cosas, pero a fin de cuentas en Sudáfrica se sabe muy bien que el Poder Judicial toma el juramento del oficio muy en serio. No hay margen para hacer ningún compromiso porque creemos firmemente que aunque el brazo político y la ejecución de nuestros mandatos ejecutivos siempre habrá una esperanza para la nación en cuanto a la sobrevivencia de nuestra democracia constitucional, siempre y cuando el Poder Judicial se mantenga firme en su posición de que la Constitución debe ser observada, debe cumplir con las leyes y nunca debe considerarse como una dificultad o un obstáculo. ¿Hay otros comentarios? Mi pregunta es para un seguimiento del juez Campbell. Pienso que mi suposición es diferente. Hay personas en Sudáfrica que como principio religioso todavía creen en el principio de la segregación social. Usted o la libertad de religión incluida en la Constitución protege o permite que esas creencias religiosas que son tan aborrecidas por el resto de la nación Bueno, podría haber dado un ejemplo de cómo funcionaría, pero déjeme tratar de darle una respuesta. Creo que nunca habrá un día en que las personas que tienen creencias extrañas les dan lugar en cualquier nación. Por eso tenemos el Ku Klux Klan, que son los que crearon sus pensamientos aquí. Creo que nuestra diversidad nos ha ayudado, especialmente a nosotros que estamos en posiciones de autoridad. No solo es apreciar nuestras responsabilidades más, pero profundizar lo que es el tolerar las cosas. Por ejemplo, yo soy cristiano, soy un pastor, pero nuestra Constitución reconoce la homosexualidad. Y cuando me llamaron a mí, por eso duró 2 días, es que este cristiano, que es un pastor, no va a dar compromiso o va a cambiar los derechos de la comunidad lesbiana o gay. No va a abusar de su posición para tratar de influenciar a otros para asegurarse que por detrás todos esos derechos paran. ¿Qué pasa a todas las otras afiliaciones? Es común para los cristianos juntarse.
John Maxwell vino, es un evangelista de la televisión, un cristiano, y yo invité a unos colegas a que vayan. Y dicen, no, ahora está tratando de hacer estos musulmanes y otras personas de otras religiones a ser cristianas. Esto nos ha ayudado a muchos verdaderamente a apreciar que no todos podemos pensar de la misma manera. Es importante que nos respetemos y respetemos la libertad de los pensamientos, de la conciencia de los demás. Tengo un colega en nuestra corte que es una persona muy orgullosa de su homosexualidad. Lo conoce todo el mundo como un hombre homosexual. ¿Y cómo me llevo también con él? Y es porque es un humano y lo respeto como un humano. No he encontrado con ningún problema al sentarme con él y hablar como colegas o hacer lo que hacen los colegas. El recordatorio que nos ayuda a todos. Mi apuntamiento duró tanto como duró. El mismo hecho de ser diferente se usaba como la base para parar a otros. Pero no son todos, o no somos una persona que busca opresar a las otras personas, o que trata de cambiar, o trata de ser diferente con otras religiones, o tratar a las personas diferentes porque son homosexuales o lesbianas, o son algo diferentes. No quieren ser un tipo de dictadores que donde dicen tiene que ser mi forma o otra forma, o vamos a tratarlos como tienen que ser tratados. Un tipo de Hitler, como él trató con todas las personas que él no estaba de acuerdo. Entonces, todo esto nos costó nuestra experiencia para darnos cuenta, y por eso nos hemos dado cuenta y hemos disfrutado de la estabilidad social, porque es una regla. Haz a otros lo que gustarían que hagan contigo. Así, de esa forma somos. Señor juez, gracias por estar aquí. Tuve la oportunidad de observar su tribunal y quedé admirada de los procesos. Me reuní con el juez Cameron y otros cuando visité su país como un seguimiento a la pregunta del juez, y aprecio mucho los conceptos que ha compartido, pero desde el punto de vista pragmático, las acciones de las personas cuyas elecciones religiosas quieren continuar con la segregación social podrían caer en contra de la promoción de igualdad y la eliminación de la discriminación en Sudáfrica. Y como seguimiento a esto, en términos de las expresiones de odio, quisiera saber qué piensa usted que han hecho en Sudáfrica con relación a la expresión de odio en contraste con lo que hacen en los Estados Unidos. Bueno, déjame empezar con la última pregunta. Déjame confesar que no he hecho gran esfuerzo para entender cómo Estados Unidos lo maneja. Nuestra Constitución provee específicamente y dice que están en contra del hablar estos discursos de odio. Los tienen que ver en el Parlamento. Los líderes en Sudáfrica, incluyendo los líderes políticos, han sido un ejemplo
en, a la pregunta de la incitación al odio. Ellos retan, reprenden a todos los miembros o cualquier miembro si ella o él dicen algo que se puede infectar ese tipo de odio a los demás. Y eso se para inmediatamente. Porque es como dije y continuaré de decir, porque no nos olvidamos de dónde venimos y no queremos volver a donde estábamos. Para aquellos que están teniendo esos resentimientos, seríamos muy ingenuos si pensamos, porque tenemos una constitución muy adelantada, y si dejamos que nuestras actitudes y nuestras formas de pensar de golpe hacen que desaparezcan las cosas que están bien. La situación era tal que no era que los blancos odiaban a los negros. Algunos negros se enojaron tanto que matarían a los blancos. La sanación de la cual hablé no es solo para los blancos, pero también para los negros. Entonces, hablando de cómo algunas de las personas en esta segregación social que hay, que dice que solo los blancos viven aquí y solo los negros viven allá. Pero Mandela en su sabiduría ha dejado que eso pasara. Está bien, estas personas pueden por la Constitución practicar su cultura, por lo que dice la sección 15. Entonces, este es su pueblo cultural. Déjenle que esos hombres se disfruten ellos mismos. Ellos no quieren contratar a los negros. Está bien. ¿Qué problema hay para trabajar por ustedes mismos? Y hasta ahora no ha fomentado ningún tipo de resultado negativo. Es el resultado y es lo que invitamos, que todas las personas, tanto blancos o negros, inviten a compartir esto. La sección 9 habla de que hay una igualdad y que nadie se discrimina a nadie sobre la base de que se podrían identificar como algo que es injusto. Entonces los pensamientos siempre van a ser libres y siempre vamos a tener la libertad de pensar lo que queremos en nuestro propio lugar y nuestro propio espacio, pero no podemos compartirlo con todos. La ley permite que todos pensemos como queremos, pero no permite que se distribuya entre todos. Ahí es donde la ley y la religión se juntaron para asegurarse que hay igualdad y paz y una estabilidad social en Sudáfrica. Y porque la ley y la religión no dejan ningún lugar para que esas cosas pasadas, esas prácticas pasadas, vuelvan a nuestro país. Así lo controlamos. Gracias. Sudáfrica ha tenido una experiencia única. Hay una necesidad tan intensa de reconciliación. Es un buen modelo la experiencia de Sudáfrica como ejemplo para los grupos minoritarios en Sudáfrica o en otros países. El proceso de sanamiento en Sudáfrica ha sido un buen ejemplo para las minorías, para lograr lo que ven como igualdad de derechos. Yo creo que sí. Creo que las minorías en Sudáfrica, creo que el estilo de sistema electoral que tenemos fue diseñado con las minorías en mente. O si no, podríamos fácilmente habernos ocurrido con un sistema electoral que dice, genial, el ganador gana todo. Y eso hubiera hecho que
que los compatriotas blancos se sientan que no los queremos, que cualquier contribución que ellos puedan hacer en fortalecer Sudáfrica y en formar sus leyes no es necesario, porque el ganador gana todo. Pero nuestro tipo de sistema es tal que la minoría en el Parlamento tenga esa diversidad en la acción, que todo el conocimiento colectivo y todos los representantes políticos puedan venir juntos, unirse y formar nuestro país. Lo ves de cualquier aspecto. Hasta las minorías pueden tener escuelas que son para minorías, mientras no hay un motivo escondido detrás de ello. Muchas gracias, señor juez. Yo tuve la gran oportunidad de visitar su país cuando la Constitución estaba en reconstrucción y tuve la oportunidad de ir a la celda donde Mandela había estado por un periodo de tiempo. La ley constitucional de su país es muy progresiva. Pude asistir a una de las audiencias y la pregunta que tengo inmediatamente después de que se eliminó en cierto sentido la segregación social, se creó otra comisión y sabemos de hecho que la idea de conciliación y saneamiento se creó, pero solo los que calificaban para amnistía recibieron el manto de absorción, de absolución de cualquier crimen. ¿Y qué tal con aquellos que no calificaron para la amnistía? ¿Qué proceso se inició? ¿Se fueron juzgados? ¿Y tenía el Tribunal Constitucional la autoridad sobre ellos? Bueno, la ley constitucional no es una corte de primera instancia en cuanto a los que no podían aplicar para la amnistía fueron juzgados, y si no todos fueron juzgados y se les dio la sentencia. Para los que aplicaron y no se les dio la amnistía, era para el propósito de que la gente se sanara. ¿Por qué mataron a las personas de la forma que la mataron? Entonces, estamos tratando de posicionarnos en un lugar donde podríamos evitar que eso pase en el futuro, bajo el nuevo reinado. Pero lo vimos como una forma que podíamos sanar las heridas de las personas que han perdido a familiares. Entonces era para las personas que tanto blancos o negros que habían matado a otros o habían sufrido tal. Entonces no importaba de qué lado estaban. Ellos estaban robando bancos y ahora porque estaba este reconciliamiento y esta amnistía, algunas personas que habían robado venían y decían, uy, no, era porque estaba tratando de librar a las personas. Pero estas personas eran vanidosas, no estaban tratando de ayudar a nadie salvo a ellos mismos. Entonces, la comisión de reconciliación fue bien. Hubo dificultades en relaciones con la compensación. Pero como lo entiendo yo, es algo que se está persiguiendo. Espero que no he dejado ningún aspecto de su pregunta fuera. Algo me dice que sí lo dejé. ¿Algún seguimiento a esa pregunta? ¿Alguna otra pregunta, señor juez? Gracias, juez Muguey. Espero haberlo dicho correctamente. Quiero hacerle una pregunta para que amplíe un poco más el tema de la jurisdicción de la
del Tribunal Constitucional en Nigeria. En los últimos 15 años hemos sido inundados por la noción del Tribunal Constitucional. Han habido muchos argumentos en cuanto a, más allá de la jurisdicción, y se habla de que el Tribunal Constitucional debe estar más abajo de el Tribunal de Apelaciones y los derechos constitucionales se declaran como algo que sí importa. Entonces, ¿cuál es la diferencia precisa entre la jurisdicción del Tribunal Constitucional y por qué enmendaron la Constitución para hacer que fuera la última Corte de Apelaciones? Cuando la Corte Constitucional empezó o comenzó a operar, hubo tensión entre la Corte Superior o Suprema y la Corte Constitucional. La mayoría de las decisiones en la Corte Superior o la Corte Suprema y lo que decían los juicios de la Corte Constitucional era como que estaban yéndose en contra. Veían que la Corte Suprema de Apelación parecía que estaban tratando de hacer todo lo posible para evitar la decisión de la Corte Constitucional. A pesar de los años, la Corte de Apelación era la corte más alta de la tierra. Dos, también había algunas inseguridades en el sentido de los asuntos en los que la Corte Suprema de Apelación tenía derecho o las que tenían que ser apeladas en la ley o en la Corte de la Constitución. Después de un tiempo hubo unas peleas y se aclaró un poquito, pero no tanto, no completamente. La Corte Constitucional y la Corte de Apelación están mano a mano, porque hasta los salarios de los jueces son iguales, pero en muchos aspectos parece que están mano a mano o a par. Salvo el hecho que todo lo posible se estaba haciendo por los por los abogados para moverse de la ley de la Corte de Apelación hacia la Corte Constitucional, necesitábamos una corte más alta que pondría el precedente, porque todas nuestras cortes, desde la corte más alta hacia abajo, la Corte de la Apelación tenía el poder sobre algunos de los poderes constitucionales. Entonces, por eso decidimos que la Corte Constitucional era un poquito más alta. Está la Corte de Apelación que puede involucrarse con cualquier situación que se les dé. De ahí, cuando nosotros creemos que un asunto nos llega a ser un problema constitucional, pero es de la importancia pública y empieza o comienza un punto difícil o que se puede probar lo que las decisiones, ahí es cuando nos juntamos y decidimos juntos. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hemos quedado admirados por su inteligencia, la claridad de sus pensamientos, y siento que Sudáfrica está en muy buenas manos con alguien de su calibre como encargado del Poder Judicial. ¿Qué va a hacer en el futuro Sudáfrica para que personas como usted mantengan esta estabilidad que se necesita? Es una pregunta muy frustrante y difícil de contestar. Déjeme ir hacia atrás para que pueda tratar de poner todo en contexto.
Durante las últimas eras del gobierno, y en cuestión de póliza que se desarrolló por un grupo de muchos de los integrantes del grupo, solo un cierto número de jueces o de abogados negros podían llegar a ese grupo. Me acuerdo que éramos 180 y yo quería ser parte de este grupo. Y uno me dice, oh, son 180. Dice, son tantos abogados que hasta las mujeres quieren ser abogados. Para llegar el junio, más de mitad de ustedes han reprobado. En junio, llegó junio y 120 de ellos habían reprobado. Entonces, por póliza, la cantidad de números de negros y mujeres se limitaba. Ahí hay que hace que sea difícil fortalecer el grupo de abogados que pueden representar y ser asignados a una corte superior. Debido a que tenemos un historial, aunque tenga que ver con el compartir el pastel, hay desafíos. Los seres humanos, que son como son, cuando se les dan instrucciones, cuando se hace un sumario, porque tenemos los defensores y los acusadores, cuando a los defensores se les da un sumario, todo depende de sus antecedentes. El resultado ha sido que uno no tiene una distribución pareja de la información, y cuando llega el momento de asignar a los sudafricanos como jueces, muchos estamos asignando a nuestros compatriotas blancos y estamos dejando a la otra sección de la sociedad. Y esto ha creado criticismo, que ha creado críticas y no hemos logrado tanto como quisiéramos. Queremos hacerlo mejor que el Reino Unido y otras democracias. Afortunadamente, tenemos el Instituto Educativo creado por el Estado. Tenemos programas para jueces aspirantes que presentan una oportunidad para que cualquier persona que desee ser juez, que se beneficie de programas facilitados por jueces jubilados con mucha experiencia, para que cuando llegue el momento para que las personas sean asignadas, ellos ya están listos. Y segundo, a diferencia de muchas jurisdicciones en nuestro país, a uno lo pueden asignar como juez en funciones. Por ejemplo, que un juez va porque tenemos derecho a apartarnos por un tiempo, como por 3 meses y medio, por ejemplo. Durante ese periodo de ausencia, le ofrece la oportunidad para probar las habilidades de los aspirantes para que suban o entren al Poder Judicial a un nivel más alto, y también se aplica a la Corte de Magistrados. Entonces, estamos esforzándonos por asegurarnos de que haya una distribución equitativa de oportunidades y que no estamos llenando puestos con color y género. Estamos asignando a sudafricanos a estos puestos de responsabilidad, y que sean personas de quienes nosotros como nación estemos orgullosos, pero también traer personas a este tipo de reuniones para que interactúen con sus colegas y para fortalecerlos y fortalecer el prospecto de que sean asignados a estos puestos nuestros colegas, para que podamos ser un poder judicial más fuerte.
Hemos llegado a la hora del mediodía. Gracias a todos por sus preguntas y gracias, juez. Tenemos 5 jueces internacionales y en cada de las secciones que nos abrimos, uno de ellos estará dando una representación o una presentación y van a poder hacer preguntas. A las 2 de la tarde hoy tendremos nuestra sesión plenaria en donde 3 de nuestros colegas estarán delante de ustedes y en esa vamos a estar haciendo preguntas. Entonces piensen los que les gustaría, las preguntas que les gustaría hacerles. Tendrán una gran oportunidad de interactuar con algunos de los mejores jueces del mundo.